Bueno chicos, en el video anterior habíamos quedado, ¿sí? Habíamos terminado con, les estaba hablando del modelo fluido, ¿sí? El modelo de mosaico fluido de las membranas celulares, ¿sí? Todas membranas celulares, las membranas de todas las organelas celulares cumplen con este modelo de mosaico fluido, ¿sí? La membrana del núcleo, la membrana del aparato de Golgi, la membrana del retículo endoplásmico, rugoso y liso, ¿sí? La membrana de los lisosomas, la membrana de las vacuolas, ¿bien? La membrana de los peroxisomas, las membranas de los cloroplastos, las membranas de las mitocondrias, las membranas de todas las organelas cumplen con el mismo modelo de mosaico fluido que la membrana celular o plasmática. Bien, todas tienen la misma estructura. ¿Sí? Voy a buscar un filoncito acá. Bien. ¿Qué me permitía, además de el intercambio, ¿sí? Del intercambio de materia y energía con el ambiente, y de darle una identidad a esa célula, ¿sí? De hacer que esa célula sea una unidad, ¿sí? Independiente? La membrana celular también permitía la movilidad de la célula, ¿sí? Que sea algo posible de ser móvil, ¿sí? Porque esos fosfolípidos tienen movilidad, tienen rotación, tienen flip-flop, que se llama, ¿sí? Cambia, el de arriba se va para abajo, el de abajo se va para arriba, ¿sí? Tienen esa movilidad. Entonces habíamos dicho que esa membrana químicamente estaba estructurada por lípidos, ¿sí? Por fosfolípidos, por proteínas, por glúcidos, ¿sí? Y también por otros elementos que son los esteroles, ¿sí? ¿Por qué le digo esteroles y no le digo colesterol directamente? ¿Bien? Porque el colesterol es el esterol que está en las membranas de los animales, ¿sí? Nada más. No está en otras membranas, no hay en vegetales. ¿Bien? Por eso, cuando vamos al súper y leemos que la manterina, que es de origen vegetal, dice 0% colesterol, y es algo lógico, ¿sí? No es que les están vendiendo un producto que ha tenido un proceso diferente, ¿sí? Y que por eso requiere ser más caro porque le han quitado el colesterol. No, es vegetal. Y al ser vegetal no va a tener colesterol, ¿sí? La grasa animal, sí, cuando yo frito, ¿sí? Hago una fritura en grasa animal y sí, ahí hay colesterol. Si yo hago una fritura en aceite vegetal, no hay colesterol, hay otro tipo de esterol, ¿bien? Por eso ese 0% colesterol en productos de origen vegetal no es más ni nada menos que marketing, ¿sí? Para atraer al consumidor para que lo compre, ¿bien? Los productos vegetales tienen otras desventajas con respecto a los animales en cuanto a algunos ácidos grasos, que se llaman ácidos grasos trans. Bueno, cuando lean libre de ácidos grasos trans, eso sí es una verdad, digamos, y que es posible de querer comprarlo porque es más sano. Pero el tema del colesterol es una cuestión de marketing que no es algo real, o sea, es 0% porque no hay otra, o sea, no hay colesterol en los productos vegetales. ¿Bien? Cada producto, tanto vegetal como animal, tiene ventajas y desventajas con respecto al otro, ¿sí? Por eso es muy importante leer las etiquetas, ¿sí? De los alimentos para saber cuáles son más sanos que otros, pero no se dejen convencer con el 0% colesterol cuando no hay posibilidad que haya colesterol en productos vegetales, ¿sí? Bien, entonces, ese esterol lo que hace es estar inmerso entre los fosfolípidos, ¿sí? Estar asociado allí en la membrana, y eso esterol en cantidades
fisiológicas, se dice, quiere decir cantidades que son necesarias, cantidades controladas, cantidades equilibradas, cantidades reguladas, es bueno, es sano, es necesario tener esa cantidad, ¿sí? No es que yo tengo que eliminar totalmente el colesterol de mi vida, porque es bueno, es sano. El problema es cuando supera los niveles fisiológicos, es decir, esos niveles necesarios de colesterol. Ahí hay inconvenientes y eso sí es grave. Y eso sí es un llamado de alerta a la alimentación, a la nutrición y a la vida sedentaria. ¿Bien? Entonces, ese colesterol en las membranas animales o esos esteroles en las membranas vegetales o fúngicas, la función que cumple es permitir que la membrana sea fluida en medida justa, equilibrada y controlada, ¿sí? Que esa membrana no sea ni muy fluida ni tampoco muy rígida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al estar constituida en su gran mayoría por grasas, las membranas, ¿sí? Por fosfolípidos, los cambios de temperatura pueden afectar en su fluidez. ¿Sí? Supongamos, hagamos de cuenta que la comparamos con un pan de manteca. Si yo la manteca la tengo en muy frío, en algo que sea muy frío, ¿cómo está la manteca? Rígida, ¿sí? Se mantiene ese pan de manteca, ¿sí? Pero si yo a la manteca la pongo en una temperatura que supera cierto punto, ¿sí? Supera cierto grado, ¿qué le pasa a la manteca? La manteca empieza a ponerse blanda, ¿sí? Si supera muchísimo la temperatura, ¿qué le pasa a la manteca? Se derrite, ¿sí? Se derrite y se forma como ese aceite, ¿bien? Eso le puede pasar a las membranas celulares. Pueden ser destruidas a ciertas temperaturas, ¿bien? O pueden ser muy rígidas, ¿sí? Ponerse muy rígidas a temperaturas muy bajas, ¿sí? Entonces, los esteroles permiten que esa membrana se mantenga con esa fluidez justa y necesaria para poder intercambiar en la medida justa y necesaria materia y energía con el ambiente, ¿sí? Eso es la importancia de los esteroles en la membrana. ¿Bien? Si es muy fluida, si es algo que fuera muy fluido, y habría pérdida de materiales que no quisiéramos que se perdieran. ¿Bien? Si algo es muy fluido y arrasa con los materiales, como que yo lo dejo muy abierto, con una apertura muy grande, y eso hace que pueda entrar y salir cantidades excesivas de nutrientes o de desechos o cuestiones tóxicas, ¿sí? Y esa célula probablemente muere. Si es muy rígida, ¿sí? Va a haber un impedimento en poder, ¿sí? En poder intercambiar materia y energía. A ver, un ejemplo de cuando las membranas en nuestro cuerpo se pueden poner muy rígidas y es una complicación, ¿sí? Es una complicación y provoca grandes daños al cuerpo y puede llevar a la muerte. En la fibrosis quística, por ejemplo, ¿sí? Las membranas que recubren los pulmones se ponen de una forma, cambian su estructuración y se hacen un poco más rígidas de lo que es lo normal, y eso evita el intercambio normal de los gases, del oxígeno y del dióxido de carbono. Por eso tienen insuficiencia respiratoria, ¿sí? Por eso es que es necesario, ¿sí? Esta lucha, que si la pueden llegar a ver, hay una lucha actualmente muy importante para las personas con fibrosis quística, ¿sí? Que nace justamente de una paciente de Córdoba, de una persona de Córdoba que lucha por su medicación y que por suerte la consigue, ¿sí? Que justamente esto les va a permitir una mejor calidad de vida y extender su vida, ¿sí?
Imagínense un pulmón que no puede intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, disminuye el oxígeno en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto necesitan de oxígeno externo, necesitan oxigenarse a través de narinas, ¿sí? Oxígeno externo. Y el dióxido de carbono es tóxico, es una sustancia tóxica que se produce en nuestro cuerpo, ¿sí? Por el metabolismo y que lo tenemos que eliminar. ¿Bien? Entonces, si las membranas no permiten ese intercambio, ¿sí? Porque están más rígidas de lo normal, entonces hay problemas incluso hasta de la muerte, ¿no? Por eso hay que sumarse, hay que acompañarlos a las personas con fibrosis quística, hay que entenderlos, hay que tener empatía y entender que es una enfermedad complicada. ¿Bien? ¿Y por qué es? Porque esas membranas no están funcionando como tienen que funcionar. Vean la importancia de esta fluidez, de este modelo de mosaico fluido que se respete, ¿sí? Que se cuide, que se proteja. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que pueden alterar la fluidez de la membrana y por eso hay que tener ciertos recaudos. Bueno, entonces dijimos que todas las membranas de las células cumplen con este modelo, cómo está constituido químicamente, por qué está constituido de esa forma, cuál es la función, ¿sí? Y las proteínas, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Las proteínas, que son de transmembrana, permiten el pasaje de sustancias que no pueden atravesar la bicapa lipídica. No lo pueden hacer por sus características químicas, ya sean moléculas que son muy grandes, como la glucosa, ¿sí? Esa azúcar que nosotros incorporamos a través de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿sí? Esa azúcar que nosotros le ponemos al café con leche, es sacarosa, ¿sí? Pero después nuestro cuerpo se disocia en glucosa. Esa glucosa que tiene que entrar en nuestro cuerpo, a nuestras células, para que puedan obtener energía, para que podamos tener energía para poder vivir y cumplir con todas las funciones vitales, es tan grande, es una molécula tan grande que no puede atravesar la bicapa lipídica. Necesita de proteínas, ¿sí? Necesita de proteínas de transmembrana. Como la glucosa, hay otras moléculas que necesitan de esas proteínas, ¿sí? Hay otras, el agua, cuando necesita pasar en ciertas cantidades, dijimos que la zona esta es hidrofóbica, los ácidos grasos, ¿sí? Entonces no podría estar pasando el agua por ósmosis, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? De unas proteínas que se llaman acuoporina y que están dentro de las proteínas transmembranas, ¿sí? Y así hay un montón de cuestiones que no pueden atravesar. Los gases sí, los gases no necesitan de proteínas, atraviesan la bicapa lipídica normalmente. Por eso dependen de la fluidez de la membrana, el intercambio de gases. Bien, algunos iones necesitan de proteínas, otros no, ¿sí? Y estas proteínas asociadas a membrana y asociadas a sus glúcidos, ¿sí? Sirven como receptores de mensaje, ¿bien? Permiten la comunicación de las células, ¿sí? Receptan, reconocen una bacteria, reconocen a un virus, reconocen a otra célula, reconocen a las propias cuestiones del cuerpo, reconocen los nutrientes, etcétera, 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 ¿sí? Esas son las funciones de cada una de las estructuras que están en la membrana plasmática. Entonces, esta membrana plasmática, membrana celular, la tienen todas las células, sea célula procariota o célula eucariota. Todas las células tienen una membrana plasmática o una membrana celular, ¿sí? ¿Cuál es la otra característica que tienen todas las células? Dijimos membrana celular. Otra de las características que tienen todas las células es el citoplasma. Todas las células tienen citoplasma. Citoplasma. Bien. ¿Qué es el citoplasma? ¿Qué es el citoplasma? A ver si se ve mejor con este.
¿Qué es el citoplasma? El citoplasma, ¿sí? A ver si apago el luz, se ve mejor. ¿Qué es el citoplasma? Es el medio intracelular. ¿Sí? Es el medio intracelular. Si yo tengo una célula, ¿sí? Todo esto que está acá, este medio acuoso, porque es un medio acuoso, ¿sí? Es el citoplasma. Citoplasma. Bien. Ahora, ¿cuál es la función del citoplasma? Ese medio acuoso es la contención, ¿sí?, de moléculas del metabolismo celular, de organelas, ¿bien?, que están allí. En el caso de las procariotas, en el citoplasma está el material genético, ¿sí? Esas son las funciones del citoplasma. Es el medio intracelular y es un medio acuoso. Otra característica que tienen en común todas las células independientemente es el material genético, el ADN y el ARN. Material genético. ¿Sí? ¿Qué es el material genético? El material genético, ¿sí?, el ADN, es una molécula, un ácido nucleico, ¿sí?, que que codifica, que lleva la información para las características metabólicas, ¿sí?, y físicas de un individuo. ¿Bien? Allí está todo escrito de cómo nos identificamos como individuos, cómo somos físicamente y metabólicamente. ¿Sí? Ahí está toda la información para definirnos a todos los seres vivos, a una bacteria, a un hongo, a una planta, a un ser humano, a un perro, a un gato, a un conejo, a un cocodrilo, a un sapo, a una alga, a un parásito, ¿sí? Todos tienen material genético. Cada material genético es propio en cantidad de la especie. Todas las especies tienen un número característico de material genético, ¿sí? Tienen la misma cantidad. Cada especie, cada individuo de esa misma especie tiene la misma cantidad de material genético. Salvo que haya habido algún inconveniente, algún problema, ¿sí?, y tenga de más o tenga de menos, ¿sí? Pero eso es otro tema. Hay un número característico que define a la especie. Y además, ¿sí?, cada individuo tiene su propio material genético, lo hace único, ¿sí?, en calidad, digámoslo así. Cantidad tiene que coincidir con todas las especies. ¿Qué quiere decir? Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Eso es material genético, tenemos 46 cromosomas. Una mosca de la fruta tiene 4 cromosomas, ¿sí? Nosotros tenemos 46 cromosomas. Eso es el número, la cantidad. Pero mi ADN, mi material genético, difiere del de mi hermana, difiere del de mi hermano, difiere del de ustedes, y así cada uno tiene su propio material genético. Bien. Y otra característica que tienen en común todas las células son los ribosomas. Los ribosomas son organelas no membranosas. Los ribosomas son organelas no membranosas que tienen tanto las células procariotas como las células eucariotas. Sí o sí lo tienen todas las células. ¿Por qué sí o sí? Porque los ribosomas son la industria de proteínas, son la maquinaria de síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Y por qué entonces lo tienen que tener todo? El material genético que yo les dije que tenía información, ¿sí?, que tenía información que decía cómo te definía a vos como individuo metabólicamente y físicamente, o a una planta, o a una bacteria, o a un parásito, ¿sí?, lleva información para proteínas, ¿sí?, para fabricar proteínas. Esa es la información que lleva. Somos proteínas, ¿sí? Nuestro pelo es proteína, nuestra piel es proteína, los músculos es proteína. ¿Hay grasa? Hay grasa.
Hay glúcidos, pero eso se obtienen de los nutrientes, ¿sí? La información que hay en material genético es para que nuestro cuerpo fabrique nuestras proteínas, ¿sí? Nuestras proteínas características, ¿sí? Los ribosomas son la maquinaria de síntesis de proteínas, son los que van a decodificar, a traducir, a leer la información que está en ese material genético, ¿sí? Entonces tienen que estar sí o sí, porque si no tuvieran los ribosomas, no hay maquinaria de síntesis de proteínas. ¿Quién lee el material genético y hace las proteínas propias y características de cada ser? ¿Sí? Por eso es tan importante que los ribosomas estén en todas las células, procariotas y eucariotas, ¿sí? Entonces estas son las 4 características que tienen todas las células, ya sea eucariota, ya sea procariota. Todas tienen una membrana celular o membrana plasmática. Si no tuvieran, no existiera la célula, porque la membrana plasmática es la que va a darle definición, ¿sí? La va a dar identificación, lo va a generar como una unidad independiente. Citoplasma, todas, porque lo que rodea la membrana al interior de ese medio acuoso es citoplasma, ¿sí? Material genético, porque el material genético es el que nos define metabólicamente y físicamente. Ribosomas, porque los ribosomas son la maquinaria, la industria de síntesis de proteínas, ¿sí? De generación de proteínas, de construcción de proteínas. ¿Bien? Esas son las 4 características que tienen todas las células. Luego se van a diferenciar, ¿sí? Como dijimos, independientemente de que todas tengan esto, ¿sí? Tienen diferencia. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, vamos. Tenemos la célula procariota, que dijimos que llevaba este nombre porque pro era antes y cariota era el núcleo, entonces antes del núcleo, ¿sí? Y eucariota, que dijimos que es nuevo, ¿sí? Entonces nuevo núcleo, ¿sí? Las procariotas tienen membrana celular, dijimos que todas las tenían. ¿Las eucariotas la tienen? Sí, la tienen. ¿Tienen citoplasma? Tienen citoplasma. ¿Las eucariotas la tienen? Tienen citoplasma. ¿Tienen ribosomas? Tienen ribosomas. Las eucariotas también. ¿Tienen material genético? Tienen material genético. Las eucariotas también. Bien, las procariotas solo van a estar formando organismos que son las bacterias, organismos unicelulares. ¿Pero todos los organismos unicelulares tienen célula procariota? No. No todos los organismos unicelulares tienen célula procariota, ¿sí? Hay organismos unicelulares que tienen célula eucariota, como los hongos unicelulares, que son las levaduras con las que se hace el pan, con las que se hace la pizza, con las que se hace la cerveza, ¿sí? O parásitos, bien, que también tienen célula eucariota, ¿sí? O algunas algas unicelulares que también tienen célula eucariota. Procariotas, las bacterias. Solamente las bacterias tienen célula procariota y son unicelulares, ¿sí? Bien. ¿Qué otra característica pueden tener las procariotas? Pared celular. Esta pared celular es propia y característica de las bacterias. Va a diferir en algunas cuestiones químicas dentro de las bacterias, pero las bacterias tienen pared celular. Salvo una excepción que no tiene pared celular, pero es una sola excepción, ¿sí? Entonces se dice que las bacterias tienen pared celular. Pueden tener cápsula, ¿sí? Algunas, que es una estructura que está por fuera de la pared celular, ¿sí?
Entonces una bacteria tiene membrana celular, pared celular y algunas cápsulas, ¿sí? Que le da protección. Otra característica es que algunas pueden tener flagelos, ¿sí? Que eran estructuras así, alargadas, estructuras proteicas, como si fuera un pelito, ¿sí? Una colita por fuera, ¿sí? Que le permiten la movilidad. No todas tienen, solo algunas. Pueden tener fimbrias o pilis. ¿Sí? Que son otras cuestiones que están, ¿sí? Alrededor, que también le permiten movilidad, también le permiten reconocimiento, ¿sí? Comunicación con otras células. ¿Bien? Característica: no tiene núcleo, el material genético está en el citoplasma, en una región que se llama nucleoide. ¿Sí? Y tiene los ribosomas en el citoplasma. ¿Sí? Material genético en el citoplasma, ¿sí? En una región que se llama nucleoide y los ribosomas. Estas son las características de una célula procariota. La célula eucariota se divide a su vez en tres. ¿Bien? La célula eucariota se divide a su vez en tres. Entonces vamos a ver cuáles son las características. La característica principal de las células eucariotas es que todas tienen núcleo. Y dentro del núcleo tienen el material genético. Bien. Y dentro del núcleo hay otra región que se llaman nucleolos. En esa región también hay material genético que es propio de donde se sintetizan los ribosomas, ¿sí? Núcleo. Otra característica particular de las células eucariotas es que tienen organelas membranosas que no tenían las procariotas. Dentro de esas organelas membranosas, todas las células eucariotas, todas, tienen aparato de Golgi o complejo de Golgi, tienen retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre el rugoso y el liso? Es que el rugoso tiene asociados a las membranas ribosomas. ¿Bien? Porque allí se hace la síntesis de proteínas que son para liberar fuera de la célula. ¿Sí? Son proteínas de exportación o proteínas que van a ir a transmembrana. ¿Sí? A diferencia de los ribosomas que están sueltos en el citoplasma, que son para proteínas que son de uso celular, de esa misma célula. Todas entonces tienen eso. Todas tienen mitocondrias. Importantísimo que tengan mitocondrias. Importantísimo, porque las mitocondrias son las organelas donde se obtiene la energía para todas las funciones vitales. ¿Sí? Las mitocondrias son las organelas básicas y elementales y esenciales para obtener la energía, ¿sí? Para todas las funciones vitales. Las células procariotas que no las tienen, obtienen esa función que cumple la mitocondria, la cumple la membrana celular de las procariotas. ¿Sí? En la membrana celular de las procariotas ocurren las reacciones necesarias para obtener la energía para las funciones vitales. Bien, mientras que en las células eucariotas ocurren en la mitocondria. ¿Sí? Bien, entonces todas
Las células eucariotas tienen esto: membrana celular, citoplasma, ribosoma, material genético, núcleo. Dentro del núcleo está el material genético y otra región que se llama nucleolos. Tienen otras organelas membranosas como el aparato de Golgi o complejo de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso y mitocondrias. Bien, después las células eucariotas se van a dividir en tres. En vegetal, se dividen en más. Nosotros vamos a ver estas tres: vegetal, animal y fúngica. La vegetal tiene como característica propia pared celular de celulosa. Y la fúngica tiene pared celular de quitina. ¿Sí? Y la animal no tiene pared celular. Como la animal no tiene pared celular, se dice que su forma es amorfa, que quiere decir no tiene forma definida. Amorfa, no tiene forma definida. Si pudiéramos raspar nuestra mejilla, ¿sí?, y contáramos con un microscopio, bien, y las pudiéramos teñir y las pudiéramos ver, veríamos que esas células, cuando se desprenden del tejido de la mucosa de nuestra boca, parecen un huevo frito, ¿sí? Hacen todo así con esa formita como si yo hiciera un huevo frito. No tienen una estructura definida. Mientras que las vegetales y la fúngica sí, por tener esa pared celular. En la fúngica, en los unicelulares las hace que sean bien redonditas, ¿sí? Las levaduras las vemos bien redonditas en el microscopio, ¿sí? Y en los organismos pluricelulares de los hongos se ven como tiritas, así, que se llaman hifas, ¿sí? Hifas. Así se ven, bien, en organismos pluricelulares. En los hongos, por ejemplo, en el champiñón. Si lo viéramos en un microscopio, ¿no? En un champiñón, en una seta, esos que crecen así como balconcitos en un pino, en un árbol, ¿sí? O en el mohón o en el hongo que crece, ¿sí?, arriba del pan, arriba del tomate, cuando está feo, de la naranja, lo veríamos así, como celditas, ¿sí?, como si fuera una escalerita. Y en los unicelulares bien redondo. La vegetal tiene como una forma más geométrica, ¿sí?, como una forma más con vértices, como si fuera hexágonos, como si fueran polígonos, ¿bien? ¿Sí? Más de esas cuestiones. Las vemos así, ¿sí? Si las pudiéramos ver al microscopio, ¿sí?, en un tejido vegetal, en la cebolla, en la aloe vera, en cualquier vegetal las veríamos de esta forma. Esa estructura está dada por la pared celular. Como el animal no tiene, se dice que es amorfa. ¿Bien? Otra característica que le da la pared celular, ¿sí?, a los vegetales y a los hongos es justamente la rigidez, ¿sí?, esa estructuración de estar firme. Sí, nosotros los animales, ¿sí?, lo que tenemos es un sistema óseo, un sistema esquelético, ¿sí? En cambio, los vegetales y los hongos no lo tienen, ¿bien? Esto le permite la rigidez, estructuración. Otra característica que tienen, ¿sí?, las vegetales es una vacuola principal. Vacuola principal. Es una vacuola grande, es una bolsa de agua gigante, ¿sí?, grande, ocupa la mayor parte del volumen de la célula vegetal, ¿sí? Tiene mucho líquido adentro, ¿sí? ¿Qué le permite eso? Esa vacuola gigante con mucho agua adentro y que retiene sustancias nutritivas de reserva, esa es una función secundaria, pero la función principal es generar una presión sobre la pared celular,
¿sí? Una presión sobre la pared celular y mantener rígida la planta, ¿sí? Cuando una planta está bien hidratada, cuando una planta está bien regada, ¿sí? Esas válvulas principales están llenas. Se dice que están turgentes, ¿sí? Quiere decir que están generando la presión suficiente sobre la pared celular, ¿sí? Y eso hace que se mantenga rígida la planta, erguida, ¿sí? Cuando está mal hidratada la planta necesita obtener agua de algún lado. ¿De dónde la saca? De la vacuola, ¿sí? Quita el agua de la vacuola para mantener las funciones vitales, porque el agua es vida, ¿no? Entonces, cuando se saca el agua de esa vacuola, ¿qué le pasa a la célula? La célula no tiene esa presión, entonces como que vamos a decirlo en criollo, se chuza, ¿sí? Cuando vemos las plantas decaídas, así que le decimos, está chuza esa planta, ¿sí? Está deshidratada, bien, la vemos caída. Cuando la vemos rígida es porque la vacuola tiene mucha agua, está bien hidratada. Cuando la vemos decaída es porque le falta agua, ¿sí? Justamente porque la planta tuvo que sacar sus reservas de agua de la vacuola. Es como si infláramos un globo, le llenáramos de agua, un espacio, ¿sí? Donde las paredes son medias flexibles, ¿sí? Cuando se infla el globo con agua, ¿sí? ¿Qué hace? Hace presión sobre las paredes, ¿sí? Hasta que indica que no se puede llenar más. Pero esas paredes que antes estaban medio desestabilizadas se estabilizan por justamente la presión que está generando ese globo contra esas paredes. Lo mismo estaría pasando adentro de la célula con la vacuola. Vacuola principal lo tienen las células vegetales. La célula animal y la célula fúngica no tienen esa vacuola principal. Tienen vacuolitas, vacuolas pequeñas, que cumplen con esa función secundaria que les decía que cumplía la vacuola principal, que es la de reserva de agua y reserva de sustancias, de nutrientes, de sales y minerales. Bien. Otra característica, ¿sí?, que tienen las células vegetales, no tienen ni la animal ni la fúngica, son otras estructuras que le permiten obtener energía, además de las mitocondrias, que sí la tienen todos. Son los cloroplastos. Los cloroplastos. Los cloroplastos, ¿sí?, le permiten a la célula vegetal transformar la energía que viene del sol, la energía lumínica, en energía química, ¿sí?, en nutrientes. Bien, en hidratos de carbono, en glúcidos, azúcares, como le quieran llamar, ¿sí? Por eso es una fábrica de energía, porque después esos glúcidos, esos azúcares, ¿sí?, la planta no va a tomar un café con leche con 4 cucharadas de azúcar o 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? La planta necesita fabricar sus azúcares. ¿Y cómo lo hace? Con los cloroplastos, a través de una reacción que se llama fotosíntesis. Foto es luz. Síntesis es fabricación, producción, generación, ¿sí? Entonces, fotosíntesis es la síntesis, la producción gracias a la luz, ¿sí?, a través de la luz, con la luz, ¿sí? Entonces, los cloroplastos le permiten eso, hacer la fotosíntesis, gracias a un color, a algo que tiene ahí que se llama clorofila, por eso se llaman cloroplastos. Plastos son todas esas organelas, ¿sí?, que sirven de reserva de algo. Los cloroplastos reservan la clorofila que les permite hacer la fotosíntesis a las plantas. ¿Bien? No lo tiene ni el animal ni la fúngica. ¿Por qué? Estos cloroplastos, ¿sí?, que le da el color característico a las plantas de color verde, y algunas algas de color rojo y algunas algas de color medio violeta, ¿sí?, esos cloroplastos que les permiten fabricar su propio alimento hacen que las plantas sean autótrofas. Esto también lo habían visto en primer año, me lo dijeron muy bien, autótrofas.
se alimentan por ellas solas, se nutren por ellas solas, hacen su propio alimento, ¿sí? Eso es de auto, su propio alimento, lo hacen ellas. Mientras que los animales y los hongos son heterótrofos. Heterótrofos. Se alimentan de otros individuos, ¿sí? Heterótrofos. ¿Sí? Se alimentan de otros individuos. Por lo tanto, no tienen cloroplasto. No tienen cloroplasto. No cloroplasto. No cloroplasto. No pueden hacer fotosíntesis. ¿Bien? Las plantas lo tienen todo. Bien. Otra característica que tienen los animales y los hongos, y no las tienen los vegetales, son los lisosomas. Esto lo van a encontrar bien y mal en Internet. ¿Sí? En Internet pueden encontrar bien la información donde se explica que la célula animal y la fúngica tienen lisosomas, pero las vegetales no. Tienen otra estructura que cumplen con funciones semejantes a los lisosomas. Pero los lisosomas como tal son propios de la estructura animal y fúngica, de la célula animal y fúngica, ¿sí? Lisosomas. ¿Cuál es la función? La de digerir, ¿sí? Hacer la digestión de bacterias, por ejemplo, ¿sí? De detoxificar a la célula, de desintoxicarla, ¿sí? A la célula. Los vegetales tienen otras estructuras. Bien. Estas son las características básicas principales que difieren a una célula vegetal, a una célula animal y a una célula fúngica, ¿sí? Que todas forman parte de las células eucariotas, ¿sí? Tienen características en común, como toda célula eucariota, y tienen características que las hacen únicas, que les han permitido a los científicos separar esa biodiversidad que hablábamos al principio, ¿sí? Esa biodiversidad que hablamos al principio ha permitido que los científicos la puedan clasificar, la puedan separar, puedan dividirlos en plantas, los pueden dividir en hongos, los pueden dividir en algas, los pueden dividir en animales, que dentro de animales estamos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Lo puede dividir en protozoos, que son los parásitos, ¿sí? Entonces eso le ha permitido a los especialistas, ¿sí? A los científicos, en poder clasificar, ordenar, organizar de alguna manera esa biodiversidad que vimos al principio de año, ¿sí? En clasificar entonces esa variedad de seres vivos y también en bacterias. Y eso es lo que también ha llevado a definir que los virus no están dentro de ningún grupo. ¿Por qué? Porque no son seres vivos. ¿Por qué? Porque no están formados por células, ¿sí? Recuerden eso, se habla de vida a partir de la célula, siempre y cuando un organismo esté formado por al menos una célula, recién ahí es ser vivo, si no es objeto inanimado, ¿sí? El virus es macromoléculas, ¿sí? Macromoléculas. Bien. Esto es todo lo que vimos, todo lo que estuvimos viendo en la etapa anterior, en la primera etapa. Vimos mucha información, estudiamos mucho, aprendimos mucho, ¿sí? Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, célula, porque es muy abstracto, porque no lo vemos, sabemos que están, pero no las vemos, ¿sí? Sabemos que son los que nos hacen vivir, pero como no las vemos, es complicado, es difícil, ¿bien? Pero tengo idea, me parece, que con todos estos videos, con todos los teóricos que tienen ustedes para leer, ¿sí? Con toda la información que les he brindado, yo estoy segura que van a lograr los objetivos, van a lograr aprender este tema tan difícil, tan abstracto, tan complejo que es la célula, ¿sí? Tienen la posibilidad de comunicarse conmigo a través del grupo, tienen la posibilidad de comunicarse conmigo a través de mail,
tienen la posibilidad de comunicarse a través de por mensaje privado, si no es por el grupo, por privado, de enviarme mensajes, de enviarme consultas, de preguntar, de que yo les pueda saciar las dudas, resolver las dudas, ¿sí? La idea es de que, si bien no estamos en el aula, tratemos de mantener este vínculo pedagógico, ¿sí? Y que juntos construyamos el conocimiento, ¿bien? Y que facilitar, por así decir, la tarea en el hogar, ¿sí? Porque los tutores, los adultos responsables, ¿sí? Tienen, además de las actividades de ustedes, claramente tienen responsabilidades propias, ¿sí? Hay que